Parte número 2. Entonces vamos a hacer ahora en esta sección del versículo número 4 al versículo número 5 de Gálatas. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hasta ahí. En el día de hoy voy a hablar algo que es muy importante que lo entendamos. O sea, cuando hablamos, yo le voy a dar énfasis primero a esta parte, porque después se me acaba el tiempo y no tengo tiempo de hablar. Después voy a hablar de las otras cosas. Pero voy a hablar del cumplimiento y llegado el tiempo, que dice ahí, y llegó el tiempo. ¿Qué es el llegada del tiempo? Y más allá del tiempo establecido por Dios para la venida de Cristo y la venida de la promesa, que sabemos que es eso. Esto es muy importante. Cuando se cumple el tiempo, el pleroma tou, que dice Ron No, ahí, la palabra pleroma denota la idea de plenitud o llevar a algo al cumplimiento. Esa es la idea, pero hay algo más profundo en esto. Cuando Pablo está hablando sobre eso, de que la profecía, la promesa que se iba a llegar, llega a su cumplimiento. Esa es la idea, por supuesto, que habla, se cumple. Pero hay algo más, aunque no implica, vamos a decir, la consumación final de los futuros tiempos. Eso es en la segunda venida de Cristo. Acá habla de lo que se esperaba la promesa de Cristo, ¿está? Eso si no entendieron, habla de eso. Ahora yo voy a profundizar un poco más, porque Pablo en sus prédicas hablaba, vamos a decir, de la proclamación, o él explicaba, acá por lo menos la explicación hace del tiempo escatológico, que sucede esto con la encarnación, con la muerte, con la resurrección de Jesucristo. Entonces va a mostrar él el propósito acá. Va a tratar de explicar este propósito escatológico, histórico, redentor, que llega o irrumpe con la venida de Cristo. Ese tiempo que el Señor Jesucristo mismo, cuando el Señor llega, creo que es en Marco 1:15, que dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces ese tiempo llegó, ese reino llegó, ese tiempo de arrepentimiento de la venida de Cristo ha empezado. Juan, en 1 Juan 2:18 dice: hijito, esta es la última hora. Ya de esa época ya había empezado ese misterio, ¿no? O ese misterio que estaba oculto antes de las edades pasadas. Entonces Pablo va a mostrar la revelación de este misterio. Esto es importante que lo podamos entender. Este cumplimiento del tiempo no da solamente a entender como algo que ha madurado, un asunto que ha llegado a la culminación, aunque tiene esa implicación, eso tiene algo más, vamos a decir, dentro del marco de la historia de la salvación que Pablo nos explica acá. Habla del cumplimiento absoluto del tiempo, el tiempo del mundo, habla Pablo acá. Ahora, ¿cuándo llegó esto? Llega la culminación de este tiempo. Muchos están esperando la venida de los últimos días. La última venida ya empezó con la venida de Cristo. Estamos en la última hora. El tiempo llegó, la culminación con la venida de Cristo, aunque no estamos hablando de la culminación futura en la segunda venida de Cristo, pero sí para que puedan entender en los que ya, pero todavía no. Empezó. Eso que ustedes ven en Isaías 65, su nuevo cielo, nueva tierra, ha empezado, aunque ustedes no lo puedan ver. Esto es importante entender. Yo no lo he escuchado mucho hablar esto por ahí. Pero es importante que lo podamos entender. A ver si lo podemos, Dios nos abre los ojos para poder entender esto. Aunque este cumplimiento es provisional, porque ha empezado, ya ha empezado con la venida de Cristo. ¿Cómo es esto? En 2 Corintios 6, versículo 2 dice así: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo aceptable, dice Pablo, el día de salvación, otra palabra que hay, no habla que cuando usted acepta a Jesús es el tiempo. Cuando yo digo, si hay algún amigo pecador, que por favor que vaya a Cristo, que se arrepienta, ese es el tiempo aceptable, tiempo de gracia. No habla de eso, habla de un tiempo verdadero, un tiempo que ha empezado, más allá de que uno le decimos: este es el tiempo de gracia para que te arrepientas. Va a venir un tiempo donde no vas a tener tiempo. No está hablando de ese tiempo, está hablando de un tiempo acá que ha empezado, un siglo, un mundo nuevo, aunque no se ve. Una creación. Y hablando de creación, eso me da tiempo para hablar de 2 Corintios 5:17, ahí donde Pablo habla, vamos a decir, de un gran cambio que se inició. ¿Cuándo empezó todo esto, amado? Fue con la muerte y la resurrección de Cristo.
Habla Pablo ahí, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando habla la palabra criatura, ahí no lo hace solamente meramente en un sentido que yo, como cristiano, Sergio Daniel Brito, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No está hablando en un sentido individual, está hablando de una nueva creación. El que está en Cristo participa de una nueva tierra, de una nueva creación. Amado, este mundo gime con dolores de parto, esperando la redención. ¿Por qué gime? Dígame. Porque ya ha empezado desde la venida de Cristo. Y esto, aunque muchos por ahí no lo entienden, o muchos dicen, bueno, esto es alegoría, no es alegoría. La misma palabra dice de que ya ha empezado con la muerte y la resurrección de Cristo, se ha iniciado. Nosotros estamos participando de eso, las cosas viejas pasaron, las nuevas han venido. Acá no se está tratando de un contraste, vamos a decir, dos mundos espirituales que están chocando acá. Lo que se da a entender, el mundo está hablando, las viejas cosas pasaron, es que el mundo viejo ya ha pasado, el mundo, las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo y ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, dice ahí, los deseos de la carne, de los ojos, la arrogancia de la vida, primera de Juan 1, 15 al 17, dice que no provienen del Padre. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y también pasan sus pasiones. Segunda de Pedro 3, 10 también, que el Señor va a venir como ladrón en la noche con estruendo, y los elementos serán destruidos por el fuego, y serán, dice, y con fuego será pasado esta tierra. Entonces esto ha empezado, aunque ustedes no lo crean, pero aunque va a venir un día donde este mundo va pasado por fuego, porque Dios dice que Dios es fuego consumidor, va a consumir todas estas cosas. Entonces, ¿cómo ha empezado esto? Bueno, esto no se trata de dos mundos acá espirituales, sino que habla de la historia redentora escatológico que ha llegado, se ha iniciado ya, lo que habla en Isaías 65 con la venida de Cristo. El ya, pero el todavía no. Los cristianos ya estamos viviendo, ya pertenecemos, ya vivimos. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales a partir de ahora, aunque nosotros nos vean como que somos locos. Pero las viejas cosas que da a entender acá, que está hablando acá, es el mundo que ustedes ven, que toda esa gente que ustedes ven son como muertos vivientes, aunque no lo vean ustedes, ellos son como muertos, están muertos directamente, aunque no lo saben. Pero también hay personas vivas que son los cristianos. Entonces es ese mundo que está en miseria y está en pecado. Las nuevas, ¿cuál es? Es el tiempo de salvación. Ya ha empezado esa recreación, podríamos decir. ¿Con qué empezó esa recreación? Con una nueva creación que Cristo trajo, una nueva raza que trajo Jesucristo. Los que están en Cristo son nueva criatura. Los que están en Cristo ya participan de un nuevo mundo presente que ya está gimiendo con dolor de espanto, ya esperando la segunda venida de Cristo. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque, amado, para muchos esto es locura, pero la Biblia dice que esto es un secreto que ha estado oculto. Pablo habla de la escatología, de esa dispensación redentora que se inició con la venida del Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. La revelación que aparece ahí como Apocalipsis, el misterio o el mysterion, que se ha mantenido oculto ahí desde los tiempos eternos y ahora ha llegado y ha sido manifestado a nosotros. Entonces Pablo nos muestra que eso era un misterio o un mysterion, en Colosenses 1:26, que había estado oculto. Dice, ¿de dónde? De los siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a los santos. O revelado. Revelado no significa que yo le digo, ay, esto que me está diciendo a mí yo no lo sabía. Se ha sido, no que yo te ha sido revelado cuando te lo estoy diciendo. Revelado es que se ha empezado a iniciar. Esa es la idea, la etimología de la palabra. Ha empezado, se nos ha dado a conocer. Ahí, norizos, ahí, ¿qué es? Conocimiento, ¿de qué? De un misterio, de un misterio, ¿de qué? De la voluntad, del beneplácito que se había propuesto en sí. ¿Quién mismo? Dios mismo se lo había propuesto en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso es lo que habla el versículo 4 acá. ¿Qué era eso? Eso era un conocimiento que estaba oculto, conocimiento de Efesios 3, versículos 4 y 5. Mi conocimiento en el misterio de Jesucristo en las otras generaciones que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Efesios 3, versículos 4 y 5. No hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta
ahí, la cual predestinó antes de los siglos. 1 Corintios 2, versículo 7. Ustedes si ven todo a lo largo de la epístola de Pablo, van a ver cómo él hacía la programación, la explicación del tiempo escatológico, en la venida, la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo vivía hablando de eso. Cuando hablamos, vamos a decir, de esta nueva creación, o ahí que se habla, no habla solamente, a ver cómo puedo explicar. Cuando decimos creación, nosotros, o un cristiano, nueva criatura es ahí, que empezado, no, nosotros no somos los cristianos, vamos a decir, una persona, ¿qué es un cristiano? Una persona que lee la Biblia y que intenta comportarse moralmente para llegar al cielo. Eso no es un cristiano, ¿no? Es alguien que está en Cristo. Pero más allá de ese sentido, cuando habla de la nueva criatura, y no está hablando, vamos a decir, de un ser individual, una persona como yo podría decir que tengo nueva vida, vida abundante en Cristo. Tiene más la implicación eso ahí, el tiempo que ha llegado. No es una vida que solamente Dios obró, me ha regenerado, y aunque es eso, por supuesto también, y que ha cambiado toda mi voluntad moralmente, estoy siendo transformado, estoy siendo santificado, estoy en ese proceso. Bueno, el mundo también está en ese proceso. Ha empezado. ¿Cómo es eso? Por medio de los cristianos, somos sal, luz. ¿Sabe qué pasa? Que estamos en un mundo donde existen pseudo cristianos y por eso que no hay mucho para que se pueda revelar y se pueda ver eso. Pero ¿qué sucede? Está hablando no solamente de una nueva criatura de los cristianos, sino está hablando de un ambiente nuevo. Un mundo nuevo, donde nosotros, los cristianos, estamos siendo partícipes. Y por eso que nosotros debemos ser luz, para mostrar ese nuevo mundo. En Romanos 8 ya lo dije, el mundo está gimiendo con dolores de parto. No sabemos nosotros cuándo el Señor va a venir, pero ya se ha iniciado eso. Eso es importante que lo puedan entender. Eso es todo lo que quería hablar sobre ese tema. Con los minutos que me queda voy a hacer la otra parte, que dice... vino el cumplimiento del tiempo. Ese era el tiempo que quería explicar. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, que no habla de la encarnación acá de María, que habla, pero Cristo tenía que venir bajo el cumplimiento, un tiempo establecido por Dios. Ahora esta es la parte más fácil de entender. La venida de Cristo. O sea, ¿qué es esto? Cristo tenía que venir, ¿para qué? Para liberarnos, amados, del pecado, liberarnos del yugo de la ley, liberarnos de todo lo que estábamos nosotros, alcanzar esa madurez espiritual en Jesucristo, para ser mayores de edad en Jesucristo. Llegó ese tiempo. Y hoy es el tiempo, dice el Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado. ¿Cuál es lo que debemos hacer? Arrepentidos, amados, y creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. Este mundo va a pasar, va a ser pasado por fuego, por hojarasca. Nada de lo que construya en esto va a ser como un muñeco de paja, va a ser prendido. No te va a servir de nada si no has sido fundamentado en Jesucristo. Entonces el verso nos muestra acá, que como el Gálatas 2, que ha llegado el tiempo señalado por el Padre. ¿El tiempo para qué? Bueno, lo que venimos viendo todos estos domingos, para recibir la bendición, la promesa de Abraham en Jesucristo, la justificación, perdón de pecado en todo aquel que crea en Él, en la simiente esperada. Eso llegó el tiempo revelado, o sea, el mundo ha llegado al cumplimiento. Eso es la idea, un tiempo definido que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. No es que se le ocurrió a último momento, eso de Dios lo tomó por sorpresa el pecado. No, ya estaba predestinado todo. Entonces, ha alcanzado eso. En ese sentido hablan. Cuando vemos de los profetas, a mí no me da tiempo. Todo esto estaba siendo esperado, amados. Los profetas cuando hablaban, ustedes ven que hablaban, aunque ellos no entendían lo que escribían, hablaban de la venida de un Mesías, Isaías 53 y otros profetas, hablaban de que iba a venir este tiempo, y el tiempo llegó, el tiempo se cumplió. ¿Cuándo fue? Cuando nació de una mujer. ¿Para qué tenía que nacer de una mujer? Acá vemos la deidad de Cristo. Dios envió. ¿Qué significa Dios envió? Que no es que fue creado, que ya preexistía. Ahora, ¿por qué tenía que nacer de una mujer? Amado, porque el hombre fue el que pecó. El hombre fue el que infringió la ley. Entonces, Dios tenía que venir como humano, debía encarnarse. ¿Por qué? Porque en representación de nosotros Él iba a tomar cuerpo, carne, como nosotros, para participar. Él no fue creado. Entonces, ¿qué sucede? En Él iban a ser cargados nuestros pecados, y era necesario que Él naciera, que Él viniera y viviera en un cuerpo. Y así como dice Mateo 1, 20 al 23, que se acuerda que habla que el ángel se le aparece a María. Entonces Él iba a venir
y vino en una virgen. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. En Isaías 7:14 también habla de lo mismo, que nos dará señal acá la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Entonces en las escrituras estaban previsto que iba a venir el Mesías, Jesucristo en Belén. Y eso no fue una casualidad, sino fue una causalidad, que Dios mismo lo causó, Dios mismo lo planeó. Dios tenía que venir, ¿para qué? Para morir en la cruz por nosotros. Dice ahí, en los minutos que me faltan ahora, dice ahí, nacido bajo la ley, para redimirnos los que estaban bajo la ley, a fin de que seamos recibieron la adopción de hijo. La adopción de hijo lo voy a predicar en el otro audio. Nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido bajo la ley, amado? Porque él debía cumplir la ley. Él iba a ser circuncidado. ¿Por qué? Si circuncidado, acuérdense, ¿qué significaba? Bueno, significaba que él entraba bajo el pacto y debía cumplir la ley. Por eso que debía nacer bajo la ley. ¿Nacer para qué? Para cumplir el pacto de obra. Entonces iba a ser nuestro cabeza federal, nuestro representante, porque el primero falló, pero él iba a cumplir lo que la ley, más decir, demandaba. ¿Qué es esto? La ley demandaba la obligación que tenía que cumplir, o él tenía que sufrir, podríamos decir vicariamente, lo que ustedes conocen, la pena de la ley en la cruz, y así satisfacer la demanda perfecta y la obediencia. Y por eso tenía que nacer bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplir la santidad, obediencia a la ley, y para cumplir la pena, que nosotros somos pecadores en nuestro lugar. Por eso tuvo que venir Cristo. Y en el Salmo 130, versículo 1 al 8, que ustedes lo invito a ustedes, el salmista ahí ya estaba haciendo, él era esperado, él habla de un perdón que provenía de Dios. Él estaba esperando abundante esa redención que iba a traer para nosotros, amados. Y ese llegó, y ese tiempo está, el tiempo de gracia.